Víctor Hugo Sondón, adelante. Creo que el problema de Morena es que siguen viviendo en la oposición. ¿Oyeron hablar ahorita al representante de Morena? Habla como si siguiera en la oposición. Quiero ayudarle a recobrar la memoria que ustedes están gobernando este país desde el 2018. Del 2018 al 2025. Háganse responsables de estos 7 años que tanto daño le han hecho al país. Por lo que veo, al representante de Morena le duelen más las lágrimas de su senador de la República, Noroña. Creo que le duele más ver llorar a Noroña haciendo el ridículo en sus reels. ¿Y las lágrimas de la esposa de Manso? ¿Esas no les importan? ¿Las lágrimas de los hijos de Manso no les importan? ¿Las lágrimas de la abuela de Manso no les importa, señor representante de Morena? ¿Las lágrimas del pueblo de Michoacán tampoco les importan? ¿Las lágrimas del pueblo de México que lloran miles de muertes? Miles de muertes, no tan solo de la pandemia, sino de su complicidad con las organizaciones delictivas de este país. No, les duelen más las lágrimas derramadas de Noroña que las lágrimas de quien verdaderamente está sufriendo en carne propia la inseguridad de este país, la irresponsabilidad de este gobierno. Cuando Manso les pidió, les suplicó, les exigió que estaba amenazado de muerte, que necesitaba seguridad, que necesitaba que lo ayudaran, que él no iba a permitir que esta guerra del crimen organizado ganara en Uruapan. Y ustedes golpeando a la viuda, atacando a la viuda, señalando a la viuda, denostando a la viuda. ¿Sí saben lo que es la viuda, señor representante de Morena? Es la víctima de su política de abrazos y no balazos que implementaron ustedes en el gobierno federal, su fallida estrategia de seguridad implementada desde el 2018 a la fecha, y una de las víctimas es quien clamó, pidió, exigió, suplicó a la presidenta de México ayuda. ¿Cómo es posible que tenga usted la cara dura y la desvergüenza de venir a decir eso? Usted piensa entonces igual que Noroña. Los carroñeros son ustedes, señor representante de Morena. Qué lamentable que no les duela lo que le duela a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. Y qué lástima, y es imperdonable que no eviten el dolor evitable, porque eso se podía evitar. Pida asesoría, sígala pidiendo, pero es nefasto lo que usted acaba de hacer ahorita aquí. Es cuanto, presidenta, gracias. Gracias, consejera presidenta. Pues es en razón del punto 10.15 y quisiera compartirles este audio para que tuviéramos más contexto de por qué presentamos esta denuncia. Periodistas, no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Estas palabras fueron dichas por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y es lo que defienden aquí sus representantes. Qué cinismo, qué sinvergüenza. Es natural ver cómo solo defienden a Alito porque no defienden un proyecto de nación, no defienden a este país. Y de verdad, es vil lucrar políticamente con el asesinato de Carlos Manso. Es de carroñeros. ¿Y por qué lo digo así? Porque en vida lo denostaron, lo calumniaron, jamás tuvieron un gramo de empatía, porque lo único que buscan no es acompañar el dolor de las víctimas, sino lucrar políticamente con esto.
Al PRI nunca le ha importado este país. ¿Con qué cara, con qué calidad moral vienen aquí a decir y a exigir cuando hundieron a este país, cuando durante más de 70 años estuvieron a cargo de este país y nos lo entregaron hecho trizas, con mucha gente empobrecida? Esto es lo que defienden. Este es su gran pleito, este es su perseguido político. Un señor multimillonario a base de la corrupción y del saqueo de las finanzas públicas. Alito Moreno no es un perseguido político, es un delincuente con fuero. Eso es lo que es. No tienen cara para venir a defender a ese delincuente a este lugar, por respeto al pueblo de México. Y yo le diría, por respeto a la militancia priista, porque aquí que me están viendo, despierten. El dictador lo tienen en su casa. Él es el único que decide todo cuánto hay que hacer ahí. Ha dividido a su propio partido, lo ha hundido a su peor crisis en la historia, a la peor crisis que tiene. Es el sepulturero del PRI. Él ha puesto el último clavo en esa tumba de la que nunca van a salir. No, señores y señoras, no se vale lucrar con el dolor de la gente ni el dolor de las víctimas. Eso es inhumano. Eso es injusto. Y por supuesto que Morena es el movimiento que está como nunca luchando para sacar adelante a nuestro país, para recuperar lo que tanto daño nos hicieron. Y respecto al PAN, ahora el PAN viene, miren nada más con qué cinismo, a decir que por qué se llora el fraude del 2006. Sí, señor representante, la gente sigue llorando ese fraude. ¿Sabe por qué? Porque las madres que perdieron a sus hijos por culpa de la guerra de Felipe Calderón lo siguen llorando. Las madres de las vías de Salvacar, de la masacre de las vías de Salvacar en Ciudad Juárez, que mataron a esos jóvenes inocentes, lo siguen llorando. Claro que lo siguen llorando. Cuando dijo Felipe Calderón que eran daños colaterales, qué sinvergüenza, qué cinismo. Siguen llorando, por supuesto, de los miles de trabajadores de Luz y Fuerza que fueron despedidos, que se quedaron sin su fuente de ingresos. Lloraron los más de 60,000 mexicanos que cada mes entraban a la pobreza. Por supuesto que ese fraude es una herida profunda en nuestro país, porque por culpa del espurio Felipe Calderón es que tuvimos una guerra que azotó y desoló a nuestro México. Pero no solo eso, también tenemos que tener muy presente, y fuera máscaras, como siempre lo digo, ellos no les interesa el pueblo, no les interesa ni siquiera su propia militancia, solo quedar bien con sus jefes, solo quedar bien con ahora que Ricardo Salinas se va a convertir en el nuevo dirigente de la oposición prianista, violenta, fascista y conservadora, antiderechos, clasista, racista, misógina y machista, porque eso es lo que son. ¿Es cuánto? En segunda ronda. Dice el representante de Morena, oye, ¿qué ha sido el PRI? ¿Qué ha hecho el PRI por México? Yo creo que tiene amnesia o no tiene idea de dónde está parado, porque yo cada día veo a la presidenta y a los morenistas montándose en instituciones. ¿Qué hizo el PRI? Voy a empezar, el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Usted se atiende ahí, consejero, representante, o no? ¿Se atiende o no? Lo hizo el PRI. El ISSSTE, ¿ha ido a ver al ISSSTE o no? Lo hizo el PRI. El Infonavit, que por cierto lo va a quebrar Octavio Romero, está por quebrarlo con el programa que ha sido un fracaso, el de las viviendas. El Infonavit lo hizo el PRI. El metro de la Ciudad de México que ustedes han gobernado, lo hizo el PRI. Las carreteras, las hizo el PRI. Los hospitales, los hizo el PRI. Los programas sociales que tenían el diseño de una política pública para ayudar a salir a la gente de la pobreza, no las simulaciones y la coacción de los programas sociales que hoy tienen ustedes con la gente. Un dato, le voy a dar un dato de los programas sociales, porque además ustedes dicen, sacamos a 13 millones de personas de la pobreza. En los resultados de la metodología, que por cierto cambió, se registra la caída en la carencia del agua de un 50%. En los 7 años de Morena no hay registro contable, presupuestal, ni de inversión física en agua. ¿Cómo le hicieron? Yo le pregunto a la gente que nos está viendo, es más, a la gente que está aquí en el consejo, ¿tienen un mejor servicio de agua o sigue siendo igual? Y si se van a comunidades, ¿cómo le hicieron? Pues,
cambiaron la metodología. El voto de la mujer tuvo el voto del PRI mayoritario. Ustedes están acabando con las instituciones. La pluralidad política tuvo el voto del PRI. Este Instituto Nacional Electoral participó el PRI en las discusiones con su voto de un esfuerzo ciudadano. Y le voy a dar otros datos, porque además yo veo en la presidenta que ya hay preocupación. Y eso por lo menos me dice que ella tiene alguna sensibilidad de lo que está pasando. Y solamente me voy a referir a lo que ustedes llaman el periodo neoliberal, estimado representante. Crecimiento en México. En la época del morenato, el promedio, 0.2%. En el neoliberalismo al que ustedes refieren, el crecimiento, que también no era lo óptimo, fue de México entre el 1.5 y 2%. El crecimiento del empleo formal en Morena, el ponderado, 1%. En la época del neoliberalismo, a partir del 2000, entre el 1 y el 4%. Consumo, ahorita va a la baja, eso no lo estoy contabilizando porque se está haciendo un desastre la economía. El consumo con Morena, crecimiento del 1%. En la época neoliberal, entre el 1.5 y 3.3%. Inversión en el ponderado de Morena, menos 0.9%. En la época del neoliberalismo, entre el 1 y el 4%. Esa es la realidad, representante. Eso es lo que está pasando y no se quieren dar cuenta. Están acabando con el país. La factura ya les está llegando. Los mexicanos ya se dieron cuenta. Y la tragedia es que sí, el PRI va a estar ahí para reconstruir el país que ustedes están destruyendo. Ahí vamos a estar. Gracias, consejera presidenta. Va a ser muy puntual, pues efectivamente el PRI ha hecho muchas cosas. El Fobaproa, convertir deuda privada en deuda pública que seguimos pagando hoy en día, lo hizo el PRI. La estafa maestra, recursos públicos destinados a los más pobres que terminaron en los bolsillos de funcionarios priistas, lo hizo el PRI. La devaluación más dura de nuestro peso, lo hizo el PRI. El incremento al IVA que afectó a todo el país, lo hizo el PRI. El asesinato de Colosio, lo hizo el PRI. Hay que tener vergüenza, de verdad. Y yo creo que eso es muy, muy importante de decirlo. Basta ya de simulaciones. No van a reconstruir nada porque ustedes hundieron este país. Ha sido el Movimiento de Regeneración Nacional quien se ha dedicado a sacar a este país adelante, a terminar con el empobrecimiento de México, gracias al incremento al salario mínimo que hicieron los gobiernos de Morena y a los programas sociales que como nunca se han establecido en este país, es que salieron 13 millones de mexicanos de la pobreza. Que no lo decimos nosotros, lo dicen instancias internacionales. Eso sí, ustedes cuando les conviene lo reconocen y cuando no les conviene no lo reconocen. Y respecto a la violencia, no olvidemos que empezó con el bombazo en Morelia, Michoacán, de donde es Felipe Calderón, en su gobierno. Por eso hay que decirlo con toda la certeza y la firmeza necesaria. El PAN no tiene ninguna calidad moral para hablar de seguridad. Tienen a un exsecretario de seguridad en la cárcel por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Por el amor de Dios. Ahora se desdicen de él y ahora ellos mismos lo han dicho, que están orgullosos de sus gobiernos. ¿Orgullosos de qué? ¿De la muerte? ¿Orgullosos de qué? ¿De esa guerra fallida? ¿Orgullosos de que de dejar en un baño de sangre a este país? No, señores y señoras, el pueblo de México tiene memoria. Y por eso ahora el PAN rifa iPhones porque no tiene militancia y ahora el PRI a punta de golpes quiere tener militantes. Se les acabó el engaño y se les acabó la mentira. El pueblo de México jamás permitirá que vuelvan. ¿Es cuánto?